desaparecida, que resuene fuerte y los cerebros vivas. Si tocan a una, nos tocan a todas. Il y avait une lutte spécifiquement féministe. Ya rompimos el silencio. Nuestras. Sabiendo el poder de los medios de comunicación a la hora de configurar la opinión pública de la sociedad, es imprescindible que nos preguntemos, ¿cómo nos están contando el mundo? Según las noticias, los hombres no asesinan a mujeres, sino que son halladas muertas o aparecen sus cuerpos sin vida. Es habitual que se tapen las caras de violadores y feminicidas mientras se difunden imágenes que había colgado la víctima en sus redes sociales. Si no señalamos a los feminicidas, no existen. No son enfermos, son hijos sanos del patriarcado, como tampoco son manadas, son grupos de hombres. La violencia machista suele abordarse como si se tratase de un mal externo impersonal e inevitable que a veces le toca sufrir a una y a veces le toca a otra. Se limitan a reportarnos el último feminicidio como si nos estuvieran leyendo el parte meteorológico e irremediablemente tiene que llover en un lugar u otro. Si no vamos a la raíz del problema, lejos de solucionarlo, lo estamos naturalizando. Concienciar no es simplemente actualizar el listado de asesinadas. Contextualizar no es ir a preguntarle a los vecinos del asesino, sino hablar con expertas en violencia machista. No se está siendo plural cuando se da voz a abogados defensores de agresores. Lo único que se está haciendo es perpetuar falacias y discursos misóginos que no deberían tener cobertura. Todo ello adornado con titulares sensacionalistas y reportajes dramatizados que bien podrían ser un tráiler de Netflix. ¿Y a qué nos conduce? A la impunidad hacia ellos y al cuestionamiento y al miedo inculcado hacia nosotras. Un claro ejemplo es la cobertura de la violación grupal sucedida en San Fermines, conocida como el caso de la manada. Se cuestionó abiertamente el testimonio y la vida social de la víctima, a quien llegaron a ponerle detectives. Tertulianos de todo tipo opinaban sobre su credibilidad, debates que luego se replicaban en mesas de bares. Se difundieron de forma morbosa los audios que compartían los hombres antes y después de violar, e incluso en el programa Espejo Público se llegó a decir que se trataba de 6 víctimas, metiendo a los 5 violadores y a la joven violada en el mismo saco. Al documentarme sobre el tema, he descubierto con asco, aunque no con sorpresa, que 4 de las búsquedas relacionadas más populares que me proponía Google eran: la manada fotos chica, quién es la chica de la manada, víctima manada Instagram y la chica de la manada miente. Supongo que este es el resultado de la frivolidad con la que se aborda la violencia hacia las mujeres. Por cierto, ¿sabías que desde aquel mediático caso se han registrado en España más de 3.000 violaciones en grupo? Así es. Ni son casos aislados ni son monstruos, son hombres con los que convivimos a diario. Llamarles animales es faltarle mucho al respeto a las otras especies. Pero los medios son los reyes de los eufemismos y los responsables de difundirlos. La explotación reproductiva de las mujeres es maquillada como gestación subrogada, mientras que la prostitución y explotación sexual quedan paradas bajo conceptos como trabajo sexual o turismo sexual. Todavía hoy en algunos países, en lugar de violencia machista, se habla de crímenes pasionales. Por su parte, quienes se oponen a que cada embarazada decida sobre su propio cuerpo son generosamente llamados provida, aun causando su postura infinidad de muertes clandestinas de niñas y mujeres. Y además de cuestionarnos cómo nos cuentan el mundo, debemos analizar quiénes nos lo están contando. El rol de hombres y mujeres en los medios sigue siendo muy distinto. Las temáticas que abordan ellos o ellas, el reconocimiento, los estereotipos sexistas que se reproducen. Asimismo, en los medios audiovisuales, la presión estética y la exclusión por edad en las mujeres resulta más que evidente. A nivel internacional, los hombres ocupan más del 70% de los cargos directivos, y en cuanto al contenido, programas de todo tipo, de música, ciencia, cine, de repente, un día, hacen un especial sobre mujeres y encima se abanderan como feministas. Queridos programas hipócritas, la verdadera inclusión o igualdad no es dedicarnos un programa cada 2 temporadas, sino contar con nosotras a lo largo de todas ellas. Bienvenidas a Nuestras. Resulta muy revelador investigar la ruta del dinero de los medios. ¿Cómo van a cuestionar a la industria farmacéutica, a las energéticas o al fast fashion si viven de sus ingresos?
A día de hoy, cada vez que una multinacional paga publicidad en un medio, no solo gana promoción, sino que sobre todo está invirtiendo en inmunidad mediática. Teniendo en cuenta que la banca posee más de 600 millones de euros en acciones de medios de comunicación en España, tal vez no sea casualidad que no suelen aparecer noticias sobre los negocios de los bancos con la industria armamentística y las guerras, por ejemplo. Recordemos que a día de hoy la publicidad se ha introducido hasta en el telediario y que vemos normal que los presentadores más reconocidos recomienden empresas de seguros o cuentas bancarias. En ese mismo magazine que difunde reportajes con música de tensión sobre robos y sobre el gravísimo peligro de la ocupación, se promociona después una empresa de alarmas que te ofrece toda la seguridad que necesitas. En realidad, si analizamos los datos de ocupación en España, nos daremos cuenta que el porcentaje de viviendas en esta situación es del 0,6%. Y lo más importante, la grandísima mayoría no pertenecen a particulares, sino que son pisos vacíos de bancos y fondos de inversión. Además, el perfil mayoritario de personas que ocupan no son mafias como nos vende la televisión, sino familias que no pueden costearse los excesivos precios de la vivienda actual. ¿Por qué no se da cobertura a sus testimonios? ¿Por qué se habla más de ocupación que de desahucios? ¿Por qué los medios no señalan las causas de la pobreza de esas familias? Pues porque el interés social no les da de comer. Los bancos accionistas del canal y las multinacionales que se anuncian en el programa, sí. Sucede igual con la cobertura de la pandemia, del fascismo, de las guerras y, por supuesto, de la violencia machista. Bajo esta premisa, para los medios es preferible sensacionalismo que información, más psicosis y menos contexto, más show y menos rigor, más desconfianza e individualismo y menos conciencia social. El resultado: una sociedad que habla más con Siri que de Siria, que defiende fervientemente a multimillonarios como Amancio Ortega, que se alarma cuando un deportista famoso se hace un esguince, pero desconoce cuántas mujeres han sido asesinadas esa misma semana, que aplaude el cuñadismo de personajes como Pablo Motos y que convierte en trending topic la búsqueda de imágenes de casos mediáticos de violaciones y feminicidios en páginas pornográficas. Nuestras. Hoy vamos a hablar del papel de los medios de comunicación con la periodista rosarina Flor Coll, con más de 15 años de experiencia como cronista de televisión y radio en Argentina, magíster en género y comunicación y actualmente al frente de la publicación Femiñetas. Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Bien, una de las principales críticas que le hacemos a la cobertura mediática hoy en día es que a menudo carece de contexto, se queda en la superficie o le basta con un llamativo titular. Así que antes de abordar tu situación actual, me gustaría que nos explicases cuáles fueron los motivos que te llevaron a cambiar de rumbo totalmente tu vida a nivel profesional y a detener tu trayectoria en Argentina. Bueno, sí, siempre hay algo, en lo personal es político y eso es esa conexión total que para mí es indispensable. Trabajo hace 20 años más o menos como periodista, como comunicadora, digamos, y ya hacía bastante tiempo que estaba en crisis con esta situación de la instantaneidad de las noticias, de sentir que no estaba dando lo suficiente o siendo acorde a mis creencias, en el contexto de tener una cantidad enorme de información y de noticias y de que falten las historias, de que no las pueda continuar. En Rosario yo además trabajaba como cronista de calle, en la urgencia, en la cobertura de lo efímero y de lo inmediato y enfermé. Una parte de mí hace eclosión, me fracturo la cadera, nada más femenino que la cadera. Y bueno, hay como un parate ahí en medio de mucha actividad de muchos años que me hace pensar y reflexionar y agradecer que el cuerpo nos para y de algún momento nos ubica en un tiempo y un espacio determinados para reflexionar sobre ese hacer, sobre ese sentir y bueno, y tomar alguna decisión al respecto. Fue un tiempo muy interesante y rico hacia el interior porque, bueno, pude leer un montón de libros que se acumulaban en la mesita de luz, un montón de videos y de cuestiones ligadas a borradores que estaban también inconclusos, que no me daba el tiempo ni físico ni psicológico para abordar. Y bueno, fue un tiempo de 100 días con mucho cuidado y con mucha espera de ese hueso que tenía que repararse y volverse a poner fuerte. Entonces fue como una metáfora muy interesante para mí
para ver dónde estaba parada, dónde deseaba estar y cuáles eran un tanto las traiciones que yo sentía hacia conmigo y con mi trabajo y con la comunidad, porque para mí siempre el periodismo fue planteado como ponerme los zapatos de las otras personas y bueno, se hacía complejo por un contexto además de violencia que iban creciendo en la ciudad donde vivía y de alguna manera no poder salirme de contar de otro modo. Así que bueno, en un momento empecé a planificar un viaje que era un poco el pretexto de salirme un poco de una zona que si bien era áspera, era de confort, porque tenía mi sueldo todos los meses también en el banco. Era un trabajo de relación de dependencia. Pero bueno, de ese proceso interior nació un podcast que se llama Estado de Malestar, que era también un poco esa sensación de querer abordar un poco más a nivel sociológico, antropológico y periodístico, histórico, este presente, esta época, cómo contar esta época que para mí era compleja. Y de ahí también empezó a armarse esta idea de hacer un posgrado, un máster en Barcelona. Sobre esta crisis que mencionas, me parecen muy significativas unas declaraciones que hiciste en el medio Página 12, en las que cuentas: entraron los recorridos personales y también los colectivos que me atravesaron. Me interpeló el malestar de la época, en lo social, político y económico. La desilusión al ver que la reproducción mediática de las tragedias y los relatos narrados por televisión no eran más que una noticia del día. Y al día siguiente, otra peor. ¿Por qué contamos el horror de este modo? No deseo esta forma de ejercer el periodismo. El cuerpo me lo hizo saber, me quebré y estuve 3 meses sin moverme. Bien, Flor, hoy descubro que no fue solo una metáfora. ¿Estás ahora ya curada de tu crisis con la profesión que tanto amas? Creo que el ruido siempre está. Yo dije, el día que yo no sienta nada, me voy a dedicar a otra cosa. Y por lo visto, parir feminietas es un poco que la búsqueda sigue estando y que el deseo y la pasión siguen estando, digamos. Ahí hay una búsqueda, se removieron un montón de estanterías dentro y que salga algo artístico, porque además para mí era como muy difícil poder ver esto que siempre de las crisis se salía desde el arte, desde de formar nuevos espacios, nuevos modos de comunicación. Y en este caso era, bueno, yo estoy en crisis con mi trabajo, con mi profesión, no creo en el periodismo, no estoy leyendo diarios. Para mí era complejo, algo que estaba incorporado desde 20 años atrás, levantarme, tomar unos mates y leerme los diarios. Eso ya no formaba parte de mí porque no lo creo. Sí, podía leer un poco de todo, de repaso, pero esa lectura de cabecera, ya mis periodistas no estaban escribiendo, mis periodistas, digamos, que yo admiro y demás. Entonces era, bueno, estoy más en las redes sociales o qué sé yo. Y bueno, ¿por qué no el desafío de armar un medio en este momento? Nuestras. La influencia en la sociedad de lo que se denomina el cuarto poder es innegable, hasta el punto que algunas teorías sostienen que la opinión pública no existe, sino que se confecciona. Así lo analiza, por ejemplo, Pierre Bourdieu. En este sentido, ¿detectas grandes diferencias entre los mecanismos que usan los medios en Latinoamérica y los que usan en Europa? ¿O crees que las estrategias son similares? Sí, creo que son estrategias absolutamente parecidísimas, por no decir idénticas. Y además los andamiajes y el poder económico, si bien son actores que quizás son diferentes nombres, es la misma. Y sin lugar a dudas, bueno, nosotros que venimos de las carreras de comunicación social y que se nos enseñó que había un poder importante en el liderazgo de opinión, que viene a borrar esa idea de los medios como agujas hipodérmicas que nos formateaban y que aparece la Mass Communication Research y todos esos estudios. Hoy quizá los líderes de opinión están más relacionados a los influencers, pero básicamente hay muchos periodistas que pueden tener influencia, pero la influencia directa la tiene el medio de comunicación, que es una empresa con fin de lucro alimentada por muchos gobiernos en muchos casos y en muchos casos por el establishment económico. Si hacemos un mapa mental del mapa mundi, digamos, está manejado por Estados Unidos y por el sionismo.
Entonces es como muy difícil lograr salir de la Matrix, estos estereotipos creados de machaque. No, estamos en el presente acá en España viéndolo en vivo y en directo y observando cómo no de la nada, cómo se creó un colectivo fascista que tenían escasa visibilidad y eran un hazme-reír en las urnas, a que estén en el primer plano junto con la derecha del PP. Ni los nombro, porque además sostengo que si los nombro les doy visibilidad, que es lo que más quieren, porque saben jugar ese juego. Sí, e incluso cuando no se les nombra, se genera contenido en pro de su discurso. Por ejemplo, desde que se declararon abiertamente a favor de las armas, qué casualidad que se multiplicaron las noticias alarmistas de inseguridad ciudadana. Es decir, se genera esa necesidad, esa demanda social. Sin lugar a dudas me parece fundamental lo que vos decís. Y sabés que además cuando se habla de ese tipo de cosas que se instalan, hay un gurú, hay un mecanismo de algoritmos que está pensando, hay mucha gente que está cobrando pasta importante para coachear a estos personajes siniestros. Hay todo un andamiaje puesto en función. ¿Y sabés qué? No se habla del programa liberal espantoso, neoliberal, y quiénes bancan, de dónde sale la plata, del dinero de todas estas personas. O sea, me parece gravísimo los planes de desterrar las políticas contra las violencias de las mujeres y el tema de inmigrantes y un montón de barrabasadas que dicen. Pero lo lógico es que estemos también viendo lo que dicen en el plano económico, social y político, que eso tampoco se nombra. Entonces estamos jugando su juego. También hay que decir que hay intentos de escritura, no sé si llamarla independiente, porque no creo que haya prensa independiente, siempre hay prensa dependiente, con algunos contextos más afines a lo que una piensa que otros, y además con un contexto internacional donde está Trump desacreditando permanentemente, dando vuelta a esta idea de fake news y desacreditando todo intento de lo que es la democracia participativa, digamos, ¿no? Y está replicándose en todos lados, obviamente. Y aparte le funciona. Y si ponemos el foco en la cobertura mediática de la violencia machista, las conclusiones tampoco son nada alentadoras, al contrario. Vemos como las mujeres no son asesinadas, sino que aparecen muertas o hallan sus cuerpos sin vida. Tanto en feminicidios como en violaciones, las víctimas son cuestionadas, se expone su vida privada, se llega a pagar para entrevistar a violadores, feminicidas o a sus familiares, o incluso se trata de forma morbosa las imágenes de los crímenes. ¿Cuál es tu radiografía al respecto? Mira, es una radiografía que fue cambiando, porque siempre me chocó la idea de que no había más casos de feminicidios o violencia, sino que había una visibilización, como muchas especialistas han destacado, y que van cambiando, porque si yo busco mis archivos de hace 10 años eran diferentes, porque también creo que los contextos son diferentes y una evoluciona, digamos, en el sentido de saber por dónde hay que ir, cuáles son las estrategias que debemos trazar, porque sin lugar a dudas, como vos decís, bueno, de hecho vengo de Argentina, que muere una mujer cada 20 horas aproximadamente en manos de, además, sus parejas, exparejas, gente del entorno familiar. Estamos hablando de algo que no se está pudiendo, hay fracasos, digamos, y las estrategias, si bien no son totalmente erradas, no están cercanas al ideal. Entonces es plantear, bueno, qué es lo que se está haciendo mal. Creo que la espectacularización que utilizan los medios de comunicación es contraproducente, sin lugar a dudas. Y además, sumarle todo lo que vos decís, que se revictimiza a la víctima y además que se hace un show del victimario, ¿no? Donde ni siquiera se le nombra. Cómo montar la noticia, ponerle música de terror, de contar un cuento, de hacer un show, como están acostumbrados los medios de comunicación en su mayoría, digamos. Eso en muchos casos hay estudios que lo prueban, no solamente en Argentina, sino en Colombia. Se hicieron hace unos años estudios que cuando había, por ejemplo, en el caso argentino, una mujer quemada y el medio se replicaba con esas historias, de este modo, con una narrativa de espectacularización, se reiteraban los casos.
un caso de una mujer quemada, que además tiene todo un contexto y una simbolización que nos remite a previo a la Edad Media, digamos, con la quema de brujas. Y en el caso de Colombia se dio del mismo modo con el ácido, que quedaban desfiguradas, por cierto, algunas de ellas llegando a la muerte. Creo que debemos seguir trabajando y siendo por lo menos muy duros a la hora de pedir a las instituciones, desde lo más micro hasta lo básico, desde los poderes del Estado, legislativo, judicial, presidencial, de tomar políticas activas frente a esto y elaborar un protocolo que incluya cómo debe ser un tratamiento mediático. Y además, cuando el patriarcado se siente amenazado y se siente rodeado, teme. Y ante el temor, ataca. Y ante el temor ataca de la manera más perversa y más cruel, que es ante el uso de la violencia física. Por eso también me parece interesante retrabajar todo el andamiaje de vínculos, del amor romántico, de autodefensas, de todo lo que genera a nivel contexto. Porque si no nos quedamos en la tragedia, en victimizar, y el show sigue en los medios de comunicación, y esto quedamos ahí en el lodo. Y hasta que se imponga ese protocolo, como experta en género y comunicación, ¿cuáles crees que son los puntos que deben seguirse? En primer lugar, cuidando a la víctima y su contexto. Muchas veces hay niños, situaciones de vulnerabilidad muy graves y fundamentalmente todo lo que pasó que no fue atendido. ¿Qué pasó con las denuncias fiscales, policiales? ¿Qué pasó con la prohibición de acercamientos que tampoco fueron tenidos en cuenta? ¿Qué fue todo lo que se obvió? Si no nos quedamos lamentando y no salimos más de eso. Creo que tenemos que enfocar ahí. ¿Qué hay? Hay muchos colectivos que nacieron en los últimos 10 años, en España, en Latinoamérica y en países donde era impensado, y lo hemos visto en los últimos 8M, 3-4 generaciones juntas. Creo que es un avance enorme, y esto, si se traslada también a las decisiones políticas a nivel de Estado, de comunidades y las instituciones que comprenden cada uno de ellos, nosotros debemos velar y ser muy rigurosas a que se cumplan, aunque nos llamen exageradas y demás. Los números hablan por sí mismos, digamos. Y cuando ves, no sé, los fallos judiciales, además todo lo después, yo te estoy hablando de todo lo de antes, pero cuando ves todo lo de después, decís, bueno, a seguir poniendo el cuerpo, y poniendo el cuerpo cuidándonos también entre nosotras. Es fundamental. Nuestras. En la carrera de periodismo, la docente y escritora Juana Gallego nos mostró que debemos analizar críticamente cada detalle. Por ejemplo, comparábamos titulares de cualquier área y mientras que a ellos se les solía presentar con el apellido y con adjetivos que reforzaban su poder, a nosotras se nos hace mención por el nombre, algo que nos infantiliza, y es habitual que la posible observación sea sobre nuestra estética. Además, nos evidenció que aunque se crea que la igualdad se alcanza con paridad, lo cierto es que hay que ir mucho más allá. Las conclusiones de analizar durante semanas informativos de multitud de televisiones fueron muy reveladoras. Ellos cubrían las importantes conexiones con capitales internacionales, mientras que las reporteras ofrecían breves crónicas sobre que estaba lloviendo o nevando en tal ciudad de España, por poner un ejemplo. También la imagen era algo importante, hasta el punto que llegan a estar sexualizadas, como es el conocido perfil de la chica del tiempo en los últimos años en muchos países. O sea que ya no es solo cuestión de si estamos o no presentes en los medios, sino de cómo estamos presentes. Sí, muy lentamente, muy de a poco, digamos, ayuda a que seamos muchas más, que pongamos límites, que podamos visibilizar, desnudar los estereotipos que van y que nos vienen machacando hace muchísimos años, y sobre todo con el auge de los medios de comunicación, los estereotipos crecieron, justamente los cuerpos de las mujeres, hace uso la publicidad hace años, y creo que, bueno, ayuda a que, qué sé yo, las actrices de Hollywood, más allá de los privilegios de estas personas, bueno, han puesto sobre la mesa cuestiones que estaban naturalizadas, desde los sueldos hasta todos los requisitos por el hecho de ser mujer. Ayuda, pero no deja de estar. O sea, las mujeres durante un montón de años eran relleno en los medios de comunicación. Los espacios del tiempo, la cultura y espectáculos, por no despreciar ningún espacio, pero digamos,
los temas entre comillas serios eran tratados por los varones, ni hablar que además los varones heterosexuales y blancos, ¿no? Porque si bien ha habido cambios en los últimos años, hay cada vez más espacios relacionados a mujeres, pero siguen siendo ese physique du rôle de que vos hablabas. Son blancas, son flacas, digamos, cubren ese lugar de acuerdo a los cánones del patriarcado que sigue rigiendo, ¿no? Sí, y no solo hay que señalar a los informativos, también a otros espacios de entretenimiento. Por ejemplo, abunda el perfil de la colaboradora inocente, infantil, incluso que se muestre no muy inteligente y que se deje someter a toda clase de pruebas ridículas. Sí, sigue siendo... Por eso digo, bueno, está en nosotras en seguir generando espacios alternativos y seguir reclamando. Y una vez adentro también desarmar todo, ¿no? Es difícil, es complejo y hoy día vos decís que todavía sigan haciendo chistes, o sea, qué sé yo, no sé, le dieron el premio a la mejor futbolista del mundo y en vez de preguntar por su desempeño deportivo y físico, le preguntaron si sabía hacer twerking. ¿Cómo hacer para no responder de una manera que ellos están esperando? Porque están descolocados. Y ahora vienen por el fútbol, y ahora vienen por el... ¿Entendés? Es una cosa... Entonces, bueno, nada, tenemos que ser también muy hábiles, más de lo que tratamos de serlo, porque es agotador. Es agotador elegir ver con los lentes violetas todo. O sea, ya nada te pasa por el costado. No lo podés ver más de otra manera. Totalmente. En este sentido, durante el máster realizasteis una auditoría de género a una publicación sobre economía. Sí. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Fue interesante. Alternativas Económicas es la publicación, es una revista que tiene muchos años y entonces fue desnudar todo, desde cómo es la plataforma editorial, cómo están enfocadas las fotos, cómo son las tapas. Fue medio complejo, tedioso a veces, pero sumamente rico, porque después hicimos una devolución ante el medio. Pese a toda la apertura de una revista progresista y demás, había cosas como, por ejemplo, había una fotógrafo, pero solamente hacía las fotografías que estaban relacionadas a la nota que escribía el director. Las demás fotografías generalmente las sacaba el mismo periodista que hacía la nota. O había, bueno, un comité que tenía un 70% de varones frente a un 30% de mujeres. Las colaboraciones también estaban así enfocadas. Muchas de las notas de tapa, que eran infografías y demás, no estaban discriminadas por varones frente a mujeres o por edades. Entonces también dar esos contextos, enfocarlos y explicar por qué. Así que creo que fue muy rico. Las auditorías feministas son necesarias dentro del sector para erradicar esa narrativa machista. Pero, ¿crees que su presencia y, sobre todo, su independencia es factible en un escenario donde la información es un negocio y no un servicio? Es difícil. Creo que ambas cosas. Creo que sí son necesarias. Siempre tiene que ver con quién las dirige, digamos. Las auditorías pueden tener un sentido político y de visibilidad sobre lo que falla en una organización. Creo que el árbol no debe tapar el bosque. O sea, es como decir, bueno, ahora se van a poner a discutir feminismo cuando tenemos el neofascismo y el neoliberalismo en las puertas golpeando. Sí, ahora, todo. Tenemos que visibilizar todo esto. O sea, es ardua la tarea y es compleja. Creo que también somos hoy la gran oposición que hay frente a todas las derechas neoliberales. Si vos te pones a escuchar, porque no hay propuestas concretas de qué van a hacer con tal cosa, qué van a hacer... No. Son respuestas a todo lo que dicen los colectivos feministas en la mayoría de los casos. Es muy fuerte. Y pensá, por ejemplo, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, o lo que está ocurriendo con los grupos de ultraderecha en España. En algunos lugares estamos asistiendo a que la palabra feminista ha pasado de ser un insulto o una forma de desacreditar a que se adueñen de ella y la pretendan vaciar, ya sea en medios de comunicación, en política o las marcas. ¿Cómo protegernos de eso?
Está bueno. Sí, lo vimos bastante este último año. No sé, ayer pasaba por unas casas de ropa y las marcas que más explotan a las mujeres y trabajan con personas en condiciones de semi-esclavitud tienen prendas de ropa que reivindican el feminismo. Bueno, seguir poniendo de manifiesto todas las situaciones de contradicción y de violación de los derechos humanos, siendo muy insistentes en cada espacio que tengamos, por más que creamos que no sirve para nada. Visibilizar que no tiene ni pies ni cabeza, marketing político básicamente. Es como cuando en su momento servía la remera del Che para vender más. Y lo que contiene el feminismo es un cambio y las ideas no se negocian. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que su pollera, que era fiestera, hizo asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. ¿Qué te impulsó a crear Femiñetas y cómo fue lo de apostar por el papel en pleno 2018? Bueno, un gran deseo de seguir proyectando una profesión que estaba en crisis para mí, y además desde la pata artística de cómo generar algo desde lo creativo, desde la ilustración, desde el cómic, que me encanta, y desde la comunicación y el feminismo, que era lo que me estaba atravesando desde hace muchos años. Me encantaba ver la forma de poder generar periodismo en viñetas feminista. Hay muchas ilustradoras que yo admiro, siendo un territorio muy masculino, con una irrupción enorme, sobre todo de muchas mujeres jóvenes, de muchas pibas, que encontraban en ese lenguaje un modo de decir, y además revolucionario, que me parecía súper interesante. Empecé a rastrear y encontré que también lo que se venía dando en Argentina se venía dando también con mucho auge acá en España, pero fue parirlo. Un diario feminista en cómic. Hermoso, porque además está más allá de juntar, no es un fanzine, que es un poco el atajar ideas distintas, es contar, desde la política, desde la vivienda y el hábitat, desde la cultura y las artes, desde la crianza o la maternidad deseada, no sé, le voy encontrando las vueltas, y para mí yo soy muy mala ilustrando, no soy muy buena escribiendo, pero soy buena juntando gente. Eso sí, cruzando los océanos. Entonces, aprender mucho sobre eso y miles de anécdotas de crecimiento que las agradezco, y que a los 40 se puede aprender un montón. También con otras miradas y devoluciones que van apareciendo, y gente que manda también desde distintos lugares de donde va llegando, porque fue como pensada interoceánica. Yo estoy viviendo en Barcelona, pero Rosario es mi otra pata, es la otra orilla, y Argentina, digamos, eso. O sea, que se podría decir que Femiñetas es internacional como la cuarta ola feminista en la que estamos inmersas. Es que está muy relacionada, porque si bien el primero lo escribí todo yo porque era parte de mi tesis, y hubo 30 y pico ilustradoras, después se fueron sumando algunas, como 50, entre ilustradoras y periodistas. Algunas siguen y tienen fijos sus espacios, que eso también me encantó, como mantener una identidad. Es re colaborativo y sororo. Lleva mucho laburo. De pedo podemos en 2018, como decía, invertir para imprimir, porque a mí me parece que en esta era de lo digital era re necesario tener un objeto comunicacional que vuelve a la palabra y vuelve al dibujo, a la ilustración, que es lo básico que hace el ser humano, cómo comunica a través del canto, a través de los distintos fonemas.
Y desde el garabato, desde la ilustración, en un momento dejamos de ilustrar, dejamos de dibujar y nada, y ni hablar de los traumas que debemos tener. En el caso mío, yo vuelvo a dibujar ahora o volver a pintar, no sé, es muy loco y era re terapéutico. En la actualidad estamos viendo como muchos proyectos demuestran que es posible una reconciliación entre lo tradicional y lo innovador. Por un lado hablábamos del papel, pero también las redes sociales han traído consigo un boom de las ilustraciones. A full. Sí, de hecho, porque con el boom, sobre todo de las redes y sobre todo de Instagram, que se dio. Instagram es eso, es imagen y texto, es viñeta. Yo creo que también ayudó que haya una saturación tal de imágenes, de fotografía, que empiece a tener lugar la ilustración. Algo que el New Yorker hizo desde el primer número, que fueron sus tapas icónicas, ilustradas. Hoy cada vez más se ve. Si vos vas a una librería y entras, yo creo que, me quedo corta, pero más del 60% de las tapas de los libros que están saliendo son ilustraciones. Y ni hablar del auge de la novela gráfica, de un montón de nuevas ilustradoras que están teniendo un lugar, de editoriales chiquitas, independientes que se van sumando en este contexto, que vos decís, ¿cómo en este contexto? Que además que hay una retracción de la venta de libros, un 30%, me decían en los últimos días, están también desesperados, aumento de alquileres, todo lo que conlleva al gigante de Amazon, ¿no? Que cada vez vende más y cada vez vende de una manera más bestial a los espacios pequeños, de barrio, editoriales independientes o librerías que vienen dando lugar a muchos autores desconocidos y qué sé yo, que bueno, se los come el monstruo. Sí, y asimismo también hay que dejar de demonizar en algunos casos a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hablando de feminismo y del papel de la mujer en los medios de comunicación, ha supuesto para las que tenemos el privilegio de tener acceso poder crear tu propio espacio de comunicación sin tener que depender de que los grandes medios te hagan hueco. Sí, sin duda. Yo de hecho vendo un 20% de feminietas a través de Instagram y Twitter. Yo no reniego de las nuevas tecnologías, no reniego de las plataformas. Eso, hoy el modo de narrar es con los dedos, con las teclas, con el móvil, con las paredes, con el grabador y repartirlo por donde sea y además de modos gratuitos también. Sin abandonar, tú lo sabrás bien como cronista en Rosario, sin abandonar la calle, ¿no? Y es que, por ejemplo, lo que ha pasado con el periodismo en los últimos años también es que ya los cronistas no salían a la calle. Las noticias se contaban por móvil. Digamos, el hecho de ir al lugar, de recoger datos, de hablar con vecinos, de hablar con gente que estuvo ahí, gente que vive en un lugar, recorrerlo, leerlo, mirarlo, qué negocios, qué familias viven allí, quién es la persona, no sé, todo eso que hace a una historia que se fue perdiendo, no lo podemos dejar, o sea, recuperar los espacios públicos y también los domésticos. Y para acabar, bajo la mirada crítica que te aporta tu vocación y siendo parte de Ni Una Menos, ¿crees que se va a caer? ¿Lo vamos a lograr? A mí a veces me gusta decir eso de no se va a caer, lo vamos a tirar. Y me da mucha polenta, me gusta, me emociona. De hecho, quiero estar en el próximo Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina. El primero que fui en el 2002, en Paraná, en Argentina, que es un encuentro que reúne entre 50 y 70 mil mujeres de todo el país y se han sumado mujeres de distintos lugares del mundo también. Entonces, bueno, sí, claro, que creo. Sí, no sé, más temprano que tarde, a lo mejor no lo vemos nosotras. Pero la generación, cuando veo ese contexto de la cuarta ola que viene y que irrumpe, y esto que decía Majo en la charla, citando a González Llinera, que todas las olas tienen su auge de subidón, tienen su retroceso y tienen lo que queda dando vuelta en la oleada. Estamos todo el tiempo ahí dándonos en la arena, subiendo la ola, surfeándola. Es una metáfora, me parece increíble y riquísima, muy rica, muy viva, todo el tiempo en movimiento. Estamos muy vivas, a pesar de que nos quieren matar todo el tiempo. Estamos muy vivas y más despiertas que nunca y más conscientes de nuestros cuerpos, más conscientes de lo que nos atraviesa, cuidándonos. Todo aquello que nos instalaron desde niñas en las canciones, en los cuentos, en Disney, en el amor romántico, en el competir con la otra.
todo eso que fue y que en algún momento nos pareció natural, lo estamos desmontando y lo estamos desarmando. Y estamos contando otra narrativa. Porque ¿quién la va a contar? Nosotras. La tenemos que contar. Hacías mención a la presentación del libro La cuarta ola feminista. Contaste, Majo Jerez y tú, que una diferencia de esta ola, o del sector más joven de esta ola, era que ellas habían cambiado los lugares de la lucha. Es decir, si hasta ahora se luchaba pues o en la calle, durante las marchas o en las reuniones y tal, como que ellas el pañuelo lo habían simbolizado de tal forma que se lleva en la mochila cuando se va a la escuela, se lleva en la mano cuando se está en una comida familiar. Se hizo bandera. El pañuelo verde se hizo bandera y por eso la lucha se extendió a la familia, al plano doméstico, al plano del colegio, de la facultad, del bus, del lugar, del espacio que se comparte. Y la palabra, darnos la palabra todo el tiempo, que a veces esa palabra termina en un grito, ¡ay! No tengo ganas de explicar todo el tiempo, no somos educadoras todo el tiempo para estar. Pero bueno, es parte de este tiempo. Y además, no solamente los lugares, los modos. Hoy se lucha con pegatinas, con aerosoles, que es algo que no lo pueden ver. Los barbudos que no pudieron hacer las revoluciones con un objetivo más profundo que político, quedaron ahí a medias. Lo dice Rita Segato y a mí me gusta esa idea. Pero han fracasado. Y nosotras también repensamos todas esas prácticas que si bien son de izquierdas y progresistas con un fin de justicia social, eran machistas y eran patriarcales, a pesar de no ser capitalistas. Yo creo que fundamentalmente, por lo menos con todos los colectivos con los que me muevo, sentimos que queremos transformarlo todo, porque queremos seguir viviendo. Y me conmueve profundamente verlos activando en las marchas, corrigiéndole a las maestras, dibujando el orgullo que sienten por sus madres cuando las ven en las calles. O sea, para mí eso es un aprendizaje alucinante. Entonces, cuando veo todo eso, no puedo dejar de pensar que sí, más temprano que tarde. Pues que así sea, Flor. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y la escucha y el intercambio. A ti por el compartir, sí. Muchas gracias, Flor. Sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Todo esto era campo. Y en esta sección, Todo esto era campo, junto con la periodista Xenia Castillo Grado, daremos en cada capítulo de Nuestras un bofetón de realidad a base de documentación y de datos. Hola a todas, en la sección de hoy os traemos algunos datos sobre especismo. Así es, compañera, porque si en el programa de hoy hablamos de la influencia que tienen las multinacionales en los medios de comunicación, no podemos obviar todo lo que se oculta sobre explotación animal. Vamos a ello. Cada segundo se matan 2.000 animales para el consumo humano. Más del 70% de las tierras de cultivo se utilizan para alimentar el ganado de la industria cárnica. A día de hoy es uno de los sectores más contaminantes a nivel mundial, superando incluso al transporte. Cerca de 1 millón de animales mueren cada año en los laboratorios españoles. Algunas de las prácticas a las que son sometidos estos perros, gatos, roedores, conejos o primates son electrochoques en el ámbito psicológico, suministro de explosivos TNT y descargas eléctricas en la industria armamentística,
o la prueba de químicos para la cosmética. En España todavía se celebran alrededor de 3.000 fiestas populares en las que se maltrata a animales hasta matarlos. Casi la totalidad de los caballos de carreras participantes en la Copa de Melbourne sufrirán hemorragias pulmonares, el 50% también en la tráquea, mientras que el 89% tendrán úlceras en el estómago por los golpes del látigo. Los animales que viven encerrados en los zoos sufren graves problemas de salud física, cognitiva y emocional, como por ejemplo vómitos frecuentes, apatía, agresividad, comerse sus propios excrementos o desarrollar comportamientos obsesivos. Cada año, el Gobierno de España destina a las corridas de toros más de 600 millones de euros del dinero público. Solo en la Unión Europea mueren cada día en los mataderos 10 millones de pollos, 1 millón de ovejas, 1 millón de caballos, 1 millón de cerdos y 1 millón de vacas. Los cerdos tienen una esperanza de vida de entre 10 y 15 años, sin embargo suelen sacrificarse a los 5 meses. Nada más nacer son mutilados con tenazas de cola y dientes y son castrados sin anestesia. Las cerdas serán obligadas a parir 3 veces al año y durante el embarazo se encierran 115 días en jaulas de 60 centímetros. 1 millón de especies de animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción debido a la acción de las personas. En España, 30 millones de animales son ejecutados durante la temporada de caza, y además se dispersan 6.000 toneladas de plomo que contaminan el medio ambiente y provocan intoxicaciones. Megáfono libre. Y en el megáfono libre de hoy hemos salido a la calle para que mujeres de distintos países nos respondan a una misma pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con el acoso callejero? Sí que es verdad que lo del acoso callejero aún sigue en pie, sobre todo a mí me pasa mucho con coches, ¿no? Que te lo dicen desde el coche, tú estás esperando un semáforo y pasa alguien y te tira un beso, y yo eso sí que lo contesto porque me veo con corazón y pienso, hay una barrera física que aún puedo escapar de eso, pero si me pasa por el lado alguien me dice algo, pues como yo, al menos yo con estas cosas me quedo un poco en shock. Y no sé, yo también tuve una experiencia hace años, volvía sola de fiesta, debía tener 18 o así, y era ya de día, en plan era el día de fin de año, y un chico me preguntó, oye, ¿sabes dónde está esta plaza? No sé qué, y yo con buena fe, y me levantó la falda para tocarme todo. Y desde ese momento yo creo que el miedo de volver sola a casa aún sigue muy, o sea, en mi vida lo tengo algo como, si sé que voy a volver sola, no voy a ir a ese sitio. Y es algo, o duermo con una amiga, o me acompaña esa amiga, o lo que sea. Y también, sobre todo porque en el acoso callejero, cuando vas con un chico acompañado, nunca pasa. Y es algo que solo las chicas entendemos, y es algo que a ellos les cuesta entender también. Pues la verdad es que no recuerdo la primera vez, pero la recuerdo desde siempre, sobre todo siendo colombiana. En Colombia es muy común que andes por la calle y te griten todo tipo de cosas muy horribles, y sí tengo recuerdos de cosas especialmente asquerosas que sí me quedaron en la cabeza grabadas siendo adolescente, andando en uniforme de colegio. Recuerdo también estar en el autobús del colegio y ver a tíos masturbarse en el coche al lado, sabiendo que los estábamos viendo. Me ha tocado ver tíos masturbándose enfrente mío en estaciones de metro. Cuando era pequeña estuve muy, muy cerca de ser agredida sexualmente por un tío desconocido en un parque de niños. A medida que fueron pasando los años, pues yo me fui convirtiendo un poco en... Siempre he contestado bastante, soy muy de no quedarme callada, pero eso también me pone en riesgo porque a veces cuando les respondo me expongo a que me contesten agresivamente y que cambien ya la historia que me están contando, y ya paso de ser guau, mamacita, ¿dónde vas? Qué buena que estás, ¿a dónde vas? A decirme puta malfollada, que te den, que en muchas ocasiones puede llevar a violencia.
Pues mira, yo tuve una experiencia, ¿no? Yo tenía una pareja que era una chica y era horrible salir a la calle, sobre todo por la noche, ¿no? Estábamos en la discoteca y éramos como los monos de feria, ¿no? Un poco, y también por la calle de decirnos lo que necesitáis, una buena apoyo. Y a mí me pasa que muchas veces me cuesta muchísimo contestar, pero por miedo, ¿no? Era un venga, vámonos y ya está, no pasa nada. Como lo que pasabas por alto, pero luego te quedas con un mal cuerpo muy fuerte. Bueno, estas situaciones de acoso sucedieron en el metro de Santiago de Chile. La primera fue un día domingo que tomé el metro, había poca gente, estaba en la estación ya llegando a encontrarme con mi pareja. En eso sentí que alguien me empujó, me di vuelta, no vi nadie, sentí algo en mi pelo, algo pesado. Lo toco con mi mano y vi como líquido y por instinto, no lo sé, acerqué mi mano a la nariz, olí y era burundanga. Lamentablemente para estos tipos me di cuenta a tiempo y antes de quedar un poco desvanecida logré contactarme con mi pareja que me fuera a buscar, incluso hablé súper fuerte para que la gente escuchara que me habían drogado en el metro. La segunda situación fue en un día hábil, en horario de punta, donde hay mucha gente. El tipo me siguió, me empezó a gritar unas cosas, me seguía, hasta el momento en que lo tenía al lado. Pude arrancarme entre medio de muchas personas y me fui a un almacén, un negocio que hay adentro del metro. Le pedí ayuda a una chica y cuando vio que yo ya estaba protegida, siguió gritando cosas y se fue. Bueno, yo últimamente no me callo más como en un principio hice en mi vida. Entonces mi forma de actuar. Bueno, yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es el piropeo callejero. Eso es cada día constante, da igual la hora y da igual el lugar. Siempre que sales a la calle, vas sola o con una amiga, siempre te encuentras al típico señor que te dice algo. Sí, ahora sí que respondo. Bueno, no sé, depende del momento también. Hay veces que sí que me veo con corazón de decir algo y hay veces que no. Pero antes, da igual, antes no respondía nunca. No, la verdad que nunca tuve miedo de volver sola, o sea, como que en ese sentido es como que, a ver, es que caminás ligero, tenés algunas estrategias más en Sudamérica, pero no dejo de hacer cosas por eso. No me paralizó nunca el miedo, pero sí sé que está. Y en otros países es como que lo experimento de otras maneras, pero lamentablemente en Latinoamérica es como mucho más fuerte el acoso. Ya hace un tiempo, desde que soy feminista, lo encaro, lo enfrento. Y las situaciones que me han pasado aquí, por ejemplo, arriba en la bici, ha sido responder, ya sea con un gesto o enfrentar a la persona. Si es que voy caminando y escucho algún ruido, le digo, perdón, eso era para mí, y ver qué reacción. O sea, no paso, sino que lo enfrento. No me ha tocado nunca de noche sola donde he sentido peligro, siempre ha sido como de día y sí, en ese caso sí, no me he visto en ninguna circunstancia en la cual sienta que tenga como que puedo correr peligro. Creo que va a depender de cómo me sienta, no sé, si veo que quizás puedo correr o si es uno con uno y no soy yo contra muchos, porque me ha pasado que aquí cerca de mi casa de noche he visto un grupo de hombres y aún así he sentido miedo y he cruzado la vereda, sin que ellos me hayan dicho nada o nada. Bueno, en mi caso, comentarios de guapa, te como y tal, que te van soltando cuando te cruzas con ellos y miradas de arriba abajo, esto es todo lo que yo voy sufriendo de callejero. ¿Y las sueles contestar? No, paso para adelante, ni miro, me callo y avanzo. Yo igual que ella, pero sí que este año he empezado a contestar. Muchas veces no esperan como una reacción y se asustan. O no sé, hay como un poco de todo, pero se hace muy cansado. Pero bueno, creo que es importante. Lo vivimos también mucho cuando vamos a una discoteca, por ejemplo. Ahí ya es libre, vienen, te tocan el culo para apartarte, te tocan más de la cuenta, no sé. Ahí creo que también es como que a mí me tira un poco para atrás salir de fiesta, no sé, a una discoteca o donde sea. Prefiero estar en casa con mis amigos tomando algo que irme a una discoteca porque también sé lo que me voy a encontrar allí. Y allí ya es como que no hay filtro, no sé. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto.
libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. Sé bien que te educaron para creer que es muy normal hostigarme y acosarme día y noche al caminar. Por eso vengo a reclamar nuestro lugar en la calle. El acoso callejero no es piropo, así que pare. No apelo a tu sentido común, pues está nulo. No te diré que pienses en tu madre, pues es seguro que ni con ella serás capaz de ser consciente. Si piensas que tu acoso es un acto inocente, sé bien que te justificarás con mi apariencia, pero a mí me enseñaron que todo acto tiene respuesta. Eso no lo aprendí ni en la casa ni en la escuela. Lo aprendí al tener que lidiar con tu violencia en una sociedad que cría agresores en potencia. Resulta que si me enojo yo soy la loca. Un día de estos van a acabar con mi paciencia y entonces sí van a saber ya cómo nos toca. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. Nuestras. Sí existen verdades absolutas. Nos dicen que no, para que todo parezca opinable, discutible, respetable, para que la única información de rigor quede equiparada a todas las falsas noticias. Pero el planeta no es plano y el machismo existe. En los medios, a los violadores se les ponen apodos curiosos y se les llama monstruos. Y los monstruos no son reales, pero los feminicidas sí. Las imágenes de las víctimas y de los crímenes se difunden con morbo y los políticos utilizan el dolor de las familias para sus campañas. Nosotras somos el foco de cuestionamiento tanto si nos asesinan o nos violan como si lo denunciamos. ¿Qué hacía en la calle a esas horas? ¿Para qué estaba con ese futbolista en la discoteca? Las víctimas, acusadas de cazafortunas, llegan a renunciar a la compensación económica para tratar de proteger su credibilidad. Incluso cuando las mujeres son protagonistas por sus logros, la noticia se centra más en su vestido al recoger el premio que en su trayectoria. El cinismo de los medios de comunicación masivos es cada vez más evidente. Cualquier falsedad llamativa queda amparada y justificada según los clics y likes que generen el público o los billetes que invirtió por detrás tal marca. Por ejemplo, las empresas que más dañan la tierra y a quienes la habitamos son las que acaparan titulares hablando de medio ambiente y de progreso, como Endesa, que ante la Cumbre Mundial del Clima COP25 compró la portada de 8 grandes periódicos y a pesar de ser la compañía más contaminante de España, se la presentaba como un referente en sostenibilidad. Dejemos de llamar periodismo a lo que es publicidad. Apostemos por la prensa independiente y exijamos a esos medios alternativos la imprescindible perspectiva feminista. En el programa de hoy agradecemos la visión de periodismo comprometido de nuestra entrevistada Flor Coll, así como a Claudia, María Lisa, María, Alice, Laura, Silvina, Nicole, Lili y Elena, que nos han contado en nuestro megáfono libre sus experiencias de acoso callejero. Aun estando en distintos lugares, las vivencias que sufren a diario tienen mucho en común. Siempre que no van acompañadas de un varón, claro. En esos casos, no es que se nos guarde respeto a las mujeres, sino a él, quien es percibido como nuestro propietario. Y es que a lo largo del mapa, el espacio público ha sido territorio de hombres, y su inmunidad para acosarnos desde pequeñas se nos ha presentado siempre tan normal e incuestionable como que el cielo es azul. Pero ya no vamos a seguir calladas ante esta realidad. Por más que irrite a quienes se creen dueños de la calle y de nuestros cuerpos, el acoso callejero es algo que debe y que va a cambiar. La consecución de nuestra revolución feminista no va a definirla su cobertura mediática. Los medios dependen de las grandes empresas que los financian. Y esas grandes empresas suelen estar dirigidas por señoros. Que no nos cuenten ellos el mundo. Seamos siempre nuestras.